mis profes amigos y dice que no les gusta eso es por algo. Es consumismo. Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Entonces, la línea base, o porque está escalonada, habíamos dicho que es el camino libre en el cual la fuente primaria incide, impacta un electrón y tiene una trayectoria de camino libre antes de salir de la superficie de la muestra, que se ve reflejado justamente por esta línea base. Todos los espectros en principio se tienen que ajustar con una línea base Shirley, que es como esta línea suave, no una línea recta, no una línea escalonada, y eso para ajustar las regiones de alta resolución. Habíamos visto el espectro de esta molécula, en el cual estos dos átomos de carbono están con menor energía, y como estos átomos están unidos a átomos más electronegativos, la región de alta resolución del carbono presenta dos secciones. Y nosotros habíamos platicado que si nosotros tenemos esta molécula y la dopamos con algún metal, nosotros podemos predecir cuál de ese metal o ese grupo amino o ese componente puede interaccionar con cuál de estos carbonos interaccionó. ¿Por qué? Nosotros podemos calcular aquí 4 curvas con un área específica. Por ejemplo, pensamos que este carbono o este de aquí disminuye cuando ya lo dopan con una mina, con un metal. Entonces pueden predecir que este carbono interaccionó con ese amino o con ese grupo debido a un decremento en el área superficial o en la abundancia de esta especie, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de regiones de alta resolución, hablamos de una abundancia de especies para este átomo de carbono. Este átomo de carbono habíamos dicho que tiene una mayor energía porque está unido a este oxígeno, ¿no? Entonces por eso se desplaza hacia regiones de mayor energía, unido a 2 oxígenos y unido a 3 flúor, ¿no? Entonces podemos nosotros hablar de la abundancia de cada uno de los enlaces dominantes de esta especie, ¿no?, que tengamos en la muestra. Entonces el desplazamiento químico, por ejemplo, también aquí es función de los dopantes. Por ejemplo, el silicio, la región de alta resolución del silicio tiene un desplazamiento cuando está enlazado a un flúor, a 2 flúor, a 3 o a 4. Estas especies pueden depender, o podemos también cuantificar el estado de oxidación de cada una de ellas. Dominante, por ejemplo, tenemos un material dopado con flúor, podemos predecir cuál es el estado de oxidación del silicio o la abundancia de este componente, ¿no?, para tener el estado de oxidación. Entonces en esa gráfica son los distintos estados de oxidación. Sí, porque aquí es 0, aquí es +1, esta pancita aquí. Por ejemplo, esta región se puede deconvolucionar en 5 secciones. La primera va a ser el silicio 0, luego el silicio +1, aquí va a haber otra que va a ser una gaussiana con un silicio +2, silicio +3 y silicio +4. ¿Sí? Ahí lo que viene, por ejemplo, es el estado de oxidación, y los niveles, por ejemplo, son niveles más energéticos, vean, se desplaza hacia más energía. Esto también debe de embonar, por ejemplo, con el espectro del oxígeno. El oxígeno aquí debe de tener, por ejemplo, al menos, del flúor, perdón, debe de estar en concordancia con el flúor, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos espectros donde se contrasta el silicio y el flúor. Aquí solamente está hablando de que conforme van los estados de oxidación del silicio son más energéticos, y puede esta región deconvolucionarse en 5 curvas y poder predecir este componente de flúor silicio tiene mayoritariamente y elemental, silicio elemental y silicio +3. Ahora, debe de tener una concordancia con el flúor. ¿El flúor qué debe de tener? Al menos debe de tener 2 señales en las cuales puede estar estos 2 estados de oxidación y estos 2, ¿sí? O una sola que puede estar.
Cuando fuimos allá, el profesor Lázaro, bueno, yo le entendí que dijo que esta era la única técnica con la que se pueden determinar estados de oxidación, ¿sí? O entendí mal. Sí, o sea, con esta técnica se pueden determinar el estado de oxidación y la abundancia del estado de oxidación. ¿Pero es la única? Pues puedes hacer un TPO, temperatura programada de oxidación, y ver ahí más o menos cuánto tarda en oxidarse la especie y puedes sacar los estados de oxidación también. Pero esta te va a decir, por ejemplo, en el TPO, que es la temperatura programada de oxidación, como la temperatura programada de reducción, te va a decir a qué temperatura se empiezan a oxidar. Pero obviamente va a haber transiciones de oxidación, que vaya de +1 a +2 o de +2 a +3, y te va a decir, pero no vas a poder, digamos, cuantificar en ese caso. Te va a decir la temperatura a la cual se empiezan a oxidar y hay transiciones de estados de oxidación. Pero en esta sí, porque también está la espectroscopía de Auger, que es la misma, también te da la abundancia. Pero sí, son de las que tenemos alcance nosotros, sí, porque también Mossbauer también puede sacar los estados de oxidación y es una radiación sincrotrón, ¿no? Pero la que tenemos al alcance para nosotros saber el estado de oxidación, sí es de las que tenemos al alcance aquí en México, sí, sería de las únicas que cuantifica la abundancia. Porque esta de aquí puede sacar, como les platicaba, cuál es la abundancia de cada uno. Aquí se ve claramente que lo que más abunda es el silicio 0 y el silicio +3, ¿sí lo ven? Y entonces podemos decir cuánto hay silicio +2, silicio +1 y silicio +4, que es esta de aquí, y asociarlas. También lo que es referente es que cada uno de los desplazamientos químicos entre los estados de oxidación deben de ser fijos. La distancia de este a este debe de ser la misma que de este a este y de este a este. Deben de estar en concordancia. Y todas las especies, el espectro de alta resolución del flúor debe de tener o una sumatoria de todas estas, que sean las 4 curvas, o un espectro que sea similar a estas especies, porque no están solas. O sea, la región de alta resolución del flúor debe de concordar con la región de alta resolución del silicio. Si son los estados de oxidación, por ejemplo, entre el titanio y el oxígeno, que tienen diferentes estados de oxidación, tendrían que ustedes casi graficar los espectros de alta resolución del titanio y los espectros de alta resolución del oxígeno, ¿sí? Para que concorde con esas regiones. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la técnica? Determinar la composición química de una muestra, analizar la distribución de los elementos de la superficie. XPS estudia la homogeneidad de la composición química, así como identificar áreas con concentraciones anómalas de los elementos. La espectroscopía XPS proporciona información sobre los estados electrónicos de los elementos presentes en la superficie, carga, densidad electrónica, hibridación, enlaces químicos en la superficie. XPS identifica las especies químicas presentes en la superficie de una muestra y estudia la interacción de la muestra con su entorno, moléculas absorbidas en la superficie, y la reactividad química. Entonces, por ejemplo, en el caso de los catalizadores que usan modelado que se llama TOPSO, se llaman sulfuros de molibdeno o llamados COMOS, que forman estos hexágonos. Esta es una microscopía electrónica de alta resolución, en el cual son cobalto molibdeno azufrado soportado en alumina, en el cual puede tener configuraciones de este tipo, que están todas acostadas, una única laminilla, o 3 laminillas paradas, o 3 laminillas acostadas. Y entonces esta de aquí, justamente nosotros cuando veamos microscopía de alta resolución, nosotros tenemos el software que se llama Digital Micrograph, que podemos calcular la distancia y el número de apilamientos para poder predecir en una microscopía qué es lo que pasa. Por ejemplo, aquí era lo que nosotros platicamos. Todas las técnicas de caracterización nos van a ayudar a descifrar el rompecabezas. Por ejemplo, aquí la técnica de microscopía pues nos va a ayudar a determinar el número de laminillas y todo. Pero la técnica nos va a ayudar a determinar, por ejemplo, los espectros de molibdeno. En este caso, vean, es cobalto molibdeno soportado en silicio, ¿no? Aquí no sé por qué aparece alumina, pero lo más común es que usen alumina o óxido de silicio por la técnica Solgen, y tiene una distancia interlaminar de 0.615, que son los sulfuros de molibdeno. Estos sulfuros de molibdeno, en realidad nosotros vamos a calcular la distancia interplanar para todo lo que esté aquí, para verificar que en realidad sean estas laminillas.
Y después con XPS vamos a poder cuantificar cuántas de estas especies. Por ejemplo, aquí tenemos la región de alta resolución del molibdeno 3D, en el cual tiene estos estados de oxidación. Y este de aquí que corresponde a un sulfuro de molibdeno. Todas estas, vean, tienen la misma distancia. Esta que es el 4 corresponde a una especie de molibdeno con estado de oxidación 4, que podría ser un óxido de molibdeno. Luego esta, que es una especie de molibdeno, como creo que tú hiciste una de esas en rama, ¿no? ¿Te acuerdas? Las especies de lo que hizo Gaby, le tocó en rama, le tocó estas especies. Le tocó el tungsteno así y el tungsteno así, ¿no? Que es este y así, y le tocó, estas son las especies, digamos, que están, si tenemos el soporte, pensemos que es alumina. Lo que está aquí es el tungsteno oxígeno, así, y lo que está aquí es justamente las superficiales. ¿Sí? Que está más o menos así. Esto de aquí es el catalizador y esto de aquí es el soporte. Lo que hizo Gaby en rama fue cuantificar las especies superficiales y las especies del bulk, que es, creo que era tungsteno, ¿cómo estaba? Tungsteno oxígeno, y estas especies están en fase óxido, ¿no? Cuando están en fase sulfuro, lo que hacen es generar las tungsteno azufre, que son estas, en el soporte, y acá está la luz. O pueden quedar, ¿qué? Estas de acá, que obviamente no están azufradas. Estas de aquí, lo que pasa es que puede quedar decorando, ya sea esta de aquí, níquel o cobalto, que decora estas laminillas, que en realidad es lo que se ve aquí. Es molibdeno cobalto, las pelotitas rojas decoran las laminillas. Y entonces diferentes técnicas, pero el cobalto puede entrar aquí y generar una espinela que se llama esa 4, es cobalto. Y entonces esta espinela, pues en realidad, ¿qué es lo que hace? Como no está permitiendo que el cobalto decore o el níquel decore aquí, pues se mete dentro de la red y genera una espinela. Esto no es activo. Lo que queremos es que el cobalto o el níquel queden superficiales para que estén decorando las slabs o laminillas, y esto forme la nueva fase que se llama níquel tungsteno azufre. El tungsteno y el molibdeno son homólogos estructurales. También el níquel y el cobalto se usan. Entonces, lo más común para estos catalizadores es estudiar níquel tungsteno, cobalto tungsteno, cobalto molibdeno, níquel molibdeno y azufrarlo. Para nosotros saber cuál de esas especies está dominando en nuestros espectros, tenemos XPS. Cada una de estas especies puede ser cuantificada, por ejemplo, a óxidos de tungsteno, estas dos, luego esta que es molibdeno 3 que es esta, cada uno asociada. Entonces, puede que esta región de alta resolución pueda ser deconvolucionada en 7 espectros, donde vienen por pares. Este y este representan la misma fase, la misma especie. Este y este representan la misma especie, y estas 5 representan la misma especie. ¿Qué especies pueden ser? Sulfuros de molibdeno, óxidos de molibdeno o molibdeno como tal elemental, ¿sí? Obviamente esta región de alta resolución debe de estar contrastada con la fase azufrada. Por ejemplo, aquí se ve el molibdeno en fase oxidada, ven, es el molibdeno 6, es la fase óxido de molibdeno. La fase 4, o las curvas 4, perdón, son las fases disulfuro, y las curvas 5 es la fase oxisulfuro. O sea, hace que puede generar 3 especies, ¿no? Que sería molibdeno, oxígeno 3, óxidos de molibdeno, molibdeno, oxígeno, azufre, y molibdeno, azufre. Eso es lo que está generando. Y podemos nosotros cuantificar, vean. Entonces, este espectro que está en molibdeno en fase oxisulfuro es el 5. Y el 5 es esta región, el rosita. ¿Y cuál? Son las dos rosas, ¿no? Estas dos. Estas dos rosas es el óxido de fase oxisulfuro, el del medio. Luego, estas dos de azul es el 6, es la fase óxido. Vean, es la fase de hasta arriba. Y estas dos de aquí
representan el óxido de sulfuro, que una vez que el níquel esté, puede formar esa fase. Eso se ha comprobado. ¿Y qué es lo que hace? Vean, aquí es un níquel molibdeno soportado en una NCM41, que es un material, es una zeolita de silicio aluminio que tiene una configuración y áreas superficiales por ahí de 300 a 500 metros cuadrados por gramo. ¿Qué es lo que hacen? Vean, esas MCMs41, que son como estos panelitos, pues en realidad son paneles con cierto diámetro y son alargados. Y entonces vean que los sulfuros de aquí, de níquel molibdeno, están justamente en la superficie depositados. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Esto de aquí lo que hace es una molécula altamente refractaria que está en el petróleo, que se llama 4,6-dimetildibenzotiofeno, pues cuando está en este tipo de especies, pues lo va a poder hacer la hidrogenólisis. ¿Qué quiere decir eso? Hay una remoción de la molécula de azufre. Hay dos rutas para una de hidrogenación en la cual se hidrogenan los anillos, y eso hace que este enlace sea más lábil. Digamos, aquí imagínense esta molécula todavía con azufre, pero se hidrogena este anillo y es más fácil después fragmentar esto. Esto va a generar ácido sulfhídrico, H2S. Y la otra es que esta molécula simplemente pase y desorba. O sea, se fragmente este enlace y genere ácido sulfhídrico y genere dos biciclohexil, ¿no? Ese compuesto, que es de la ruta de hidrogenólisis o de las rutas de hidrogenación, son favorecidas por estas especies. ¿Cómo puedo identificar? Cuando yo, por ejemplo, sulfuro mi catalizador, que en realidad es mi activación del catalizador, yo puedo saber cuánto de estas especies se están generando sulfurando, ¿no? O sea, yo puedo decir, oye, ¿qué tan efectiva es tu sulfuración? ¿Qué tan efectiva es tu activación del catalizador? Ah, pues mira, yo tengo tanto en fase azufre, tanto en fase, que son las rositas, en fase oxisulfuro, y las que están en verde, tanto en fase disulfuro, ¿no? Y yo puedo predecir cuántos de esas especies. Obviamente, estas deben de contrastar con la especie que está decorando. Esta especie de cobalto, vean que está la región de alta resolución del cobalto 2P3 medios y la del cobalto 2P1 medio. Obviamente aquí, ¿qué es lo que va a decir? Si el cobalto está, por ejemplo, esta especie está en estado elemental, esta especie corresponde a la fase sulfuro, o viceversa, de acuerdo a la literatura. Si nosotros pensamos que y van a estar siempre en pares, esta región, el desplazamiento químico de aquí va a ser lo mismo que el desplazamiento químico de acá. Y pensamos, esta región corresponde al cobalto más 2, que justamente va a estar el cobalto azufrado, o en este caso el níquel, ¿no? Que es el mismo. Cobalto-níquel es dependiendo del caso, pero en este caso va a corresponder al cobalto elemental y al cobalto azufrado. Y eso entonces, cuando nosotros grafiquemos estas especies de aquí, tenemos que graficarlos con el cobalto o con el azufre, ¿no? Viendo otros ejemplos, por ejemplo aquí el azufre ¿cómo está? Si la zona de aquí estaban 3 especies, esta de aquí también deben de estar al menos 3 o 2 especies, ¿no? Perdón, porque aquí solamente 2 especies corresponden a la fase azufrada, a la cual está solamente molibdeno y azufre, que es la que está aquí, y a la fase oxisulfuro, que es la de aquí, estas dos, ¿sí? Estas 2 especies están aquí. ¿Y qué va a estar en la de azufre? Estas mismas 2 especies, ¿sí? Pero ahora del lado de azufre, ¿sí? Esta, obviamente, ¿qué va a estar? El azufre. Vean ahora el cobalto. El cobalto, vean, cobalto molibdeno azufre, cobalto en estado elemental, aquí, bueno, que está con el estado de oxidación, y el cobalto azufre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que también, adicional a va a estar una especie, ya sea níquel o cobalto azufrado, una especie así. Entonces, vamos a tener 3 especies superficiales en un catalizador. Esto o que esté formando esto, ¿sí? Entonces, eso nos va a ayudar a decir cuál de a qué atribuirle la actividad. Por ejemplo, si hacemos un estado, por ejemplo, el artículo que vio, que le tocó trabajar a Gaby, que modificaban el galio para hacer una hidrodesulfuración, pues el galio tenía un efecto en la formación de estas especies, ¿sí? El galio justamente modificaba la interacción del soporte, evitando que se metiera esto.
Por eso el aluminio meten algún elemento aquí, ya no lo meten completo, porque este elemento se mete en la red. El diámetro del cobalto y como genera vacantes en las látices de esto, en las aristas de la matriz de la alúmina, es más fácil que genere esto. Esto se puede también identificar con espectroscopía UV visible. ¿Por qué? Porque podemos ver los estados de transición tetraédrico o octaédrico de las especies de aluminio, ¿sí? Las transiciones. Entonces eso te puede decir, oye, ¿sabes qué? El metal cobalto o níquel, que en lugar de estar decorando, se metió en la matriz del soporte, en lugar de estar disponible para decorar estas laminillas. Esa es una teoría que viene desde 1950, que se llama TOPSO, que es justamente para todos los reactores de hidrodesulfuración, están bajo ese modelo. El modelo de níquel molibdeno azufre, que de hecho el autor se llama TOPSO, si quieren ver la teoría, es TOPSO, es alemán, y tiene un TOPSO que son especies 1 y especies 2, que justamente las especies 1, como venía ahí, son laminillas de este tipo, y las especies 2 son laminillas apiladas, ¿sí? En el cual solamente las moléculas pueden tener sitios disponibles en las esquinas de estos, solamente en las esquinas, y aquí tiene sitios solamente aquí disponibles, ¿sí? Esto digamos que es como el modelo para hidrodesulfuración de compuestos azufrados, y es el modelo. Entonces ese modelo parte de las laminillas de sulfuro de níquel tungsteno, que en realidad los primeros avances que hizo TOPSO sobre esa parte para catálisis y modelado se hizo sobre cobalto molibdeno. Entonces todo esto está detrás de una teoría, pero nos ayuda justamente XPS, ¿no? Aquí por ejemplo vienen las regiones de silicio 2S, silicio 2P, aluminio 2S, aluminio 2P. Y este es el survey, es el espectro completo. Habíamos dicho que, por ejemplo, vean, en esta región solamente, primero viene el aluminio 2P y luego el aluminio 2S. ¿Por qué? Porque está más cercano al núcleo. Acuérdense que la energía, conforme me voy acercando al núcleo, crece. Por eso el aluminio sale aquí. Vean, este es el zoom de esta región. El aluminio 2P sale aquí y el aluminio 2S sale aquí, porque este está más pegado al núcleo que este. Silicio 2P sale aquí, silicio 2S sale más energético. ¿Por qué? Porque está más cercano al núcleo. Los electrones de Auger, que habíamos dicho que son justamente los últimos, son como un efecto colateral debido a la transición de absorción o emisión, como por cubrir ese electrón que ha sido eyectado de la muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, está un electrón dentro, lo expulsa la radiación de aluminio, cubre ese hueco, y cuando pasa a un nuevo estado de mínima energía del núcleo, libera electrones. Y esos electrones son altamente energéticos, ¿sí? Y entonces esos electrones de Auger se pueden identificar en el espectro completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros dopamos, lo hicimos con el trabajo de Marta. Ella lo que hizo fue el óxido de grafito, primero lo oxidó y luego lo dopó con una 2,3-diamino maleonitrilo, ¿no? Que es una amina con 2 bencenos y 4 aminas pegadas, ¿no? Imagínense 2 bencenos y 4 aminas pegadas en los extremos. Entonces esta región de alta resolución, aquí tenemos el espectro de alta resolución del óxido de grafito. El óxido de grafito tiene los grupos carboxilo, el grupo OH, el grupo epóxido y la región SP2, que es justamente función de estos dos, ¿no? De este más la oxidación. Y cuando lo dopamos con la diamino-maleonitrilo, que es la tetramina, por así decirlo, vean, nosotros podemos decir cuál de estas especies interaccionó más con ella. Y adicionalmente, esta especie, que es carbono-nitrógeno, pues quiere decir que la terminal carbono-OH va a interaccionar con esta especie, con la amina. Y esta, que puede ser también la carbono-oxígeno, también puede estar enlazado. Entonces, estas dos especies son las de los grupos funcionales del carbono, la que más interaccionó. Vean, obviamente la región de alta resolución del óxido de grafito es puro ruido porque no está dopada, no está. Pero ya cuando la dopamos con la diamino, pues tiene aquí 3 especies de nitrógeno. Y estas 3 especies de nitrógeno pues pueden estar cuantificadas. Obviamente,
Habíamos dicho que el bulk de interacción está desde los 13 hasta los 12 nanómetros para el XPS y solamente podemos ver la región del carbono y del oxígeno. Obviamente, vean, aquí ya sale el nitrógeno porque ya está dopado. Y entonces ya podemos nosotros calcular el porcentaje atómico, cuánto es carbono, cuánto es nitrógeno y cuánto es oxígeno. Estas, si se dan cuenta aquí, vean, esta de aquí me parece, creo que es la de carbono de Auger y oxígeno de Auger. Y aquí sale otra vez, vean, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces este es carbono de Auger, nitrógeno de Auger y oxígeno de Auger. ¿Sí? Profesor, ¿hay por qué salen muy puntuales los picos? Porque nada más tengo 3 especies. O sea, en el óxido de grafito nada más tengo carbono, nitrógeno y oxígeno. Y entonces yo saco aquí carbono, nitrógeno y ahorita no sé si puse la de oxígeno. No, creo que no la puse, pero hay una de oxígeno que, la de oxígeno nada más es no la puse porque es una sola curva, nada más. Y la curva corresponde a este y a este. Entonces como que no me da mucha información. La información está entre estas especies y estas. ¿Cuánto es la abundancia de estas especies? Aquí hay 3 tipos de especies que están asociadas a 3 tipos de vacantes. Una que está asociada a este que se llama imidazol, este es un imidazol. A este tipo de especies, por ejemplo, este que es, son 4, perdón, el imidazol, este grupo que es el amino, que está aquí con el grupo ciano, luego estas vacantes que están en los benzimidazoles y este tipo de especies que están en nitrógeno en la matriz de la red, ¿no? Y vean, hasta puede generar estos grupos ciano, esas 5 especies que son solamente 3 bandas, ¿no? Y obviamente esas 3 bandas dependen, por ejemplo, aquí está el NH3, el NH y el NH2, ¿no? Y puede estar asociado, por ejemplo, el NH que está aquí, el N, solamente sin estado de oxidación, o el N+3 que es el grupo ciano. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Dopamos el grafito, se oxida con ácido sulfídrico, permanganato de potasio, peróxido de hidrógeno, genera los grupos funcionales que habíamos dicho, el epóxido, vean aquí está, el hidroxilo y el carboxilo. Después este se dopa con este es el diamino-maleonitrilo. Lo estaba confundiendo con otro artículo, perdón. Este es el diamino-maleonitrilo. 2,3-diamino-maleonitrilo. Tiene 2 aminas y 2 grupos ciano. Y después se dopa con este fosfato y genera este tipo de vacantes. Entonces el grafito tiene unas distancias interlaminares de 3.35. Cuando se oxida genera duplica o triplica, depende del grado de oxidación, para generar el óxido de grafito. Y luego el óxido de grafito con las vacantes con el diamino-maleonitrilo puede generar este tipo de vacantes espaciales, ¿no? Este de aquí es para películas delgadas depositadas por sputtering, que era lo que habíamos platicado, para la degradación fotocatalítica de azul de metileno y naproxeno. Nosotros podemos ver los estados de oxidación para el vanadio. Habíamos dicho que habíamos hecho vanadio elemental, luego a 50, a 100 y a 200. Conforme va pasando la temperatura, los estados de oxidación van cambiando. Todas las curvas en rojo corresponden al B4 más y las curvas en azul corresponden al B5 más. Aquí justamente estas especies son satélites, las que están en verde, aquí hay un satélite y tiene su homólogo. Un satélite acá, un satélite. Aquí ya no salen. Ahorita vamos a ver la diferencia entre el satélite shake off y shake off. Y entonces aquí podemos nosotros predecir, conforme va aumentando la temperatura, cuál es el estado de oxidación de las películas delgadas. Y vean, obviamente aquí está la contraparte, que es el espectro de alta resolución del oxígeno. La región, por ejemplo, en roja va a corresponder a un estado de oxidación y la correspondencia en azul va a corresponder al otro estado de oxidación. Entonces deben de estar contrastadas, por ejemplo, la región aquí, cuando queremos evaluar la abundancia del estado de oxidación. Este es el espectro de resolución, es el espectro de alta resolución del vanadio 2P. Este son los espectros de alta resolución del oxígeno 1S, igual, la película a temperatura ambiente a 50, 100 y 200. ¿Sí? Y podemos nosotros calcular, obviamente, el porcentaje de abundancia de los estados de oxidación de este. En este caso, vean que el óxido de grafito aquí, ahora en lugar de doparlo con esa diamina, que es la 2,3-diamino-maleonitrilo,
Ahora lo que hicimos fue doparla con plata. Y entonces este óxido de plata tenemos la región de alta resolución de plata, y esta curva corresponde a toda la plata que está en estado elemental, y esta toda la que está a plata más 1. Y entonces aquí nosotros tenemos el óxido de grafito, solamente las especies oxidadas, por ejemplo las tres bandas, la azul, la verde y la rosita, son el grupo carbono-oxígeno, carbono doble enlace oxígeno, y el grupo carboxilo, ¿no? Perdón, carbono-oxígeno, que es el grupo epóxido, luego el carboxilo, y el epóxido, el hidróxido y el carboxilo. Y esta es la región de alta resolución. Esta del oxígeno solamente corresponde a las tres. Aquí está la sumatoria de los tres grupos funcionales. Cuando se incorpora plata, se puede predecir cuál de ellos fue el que tuvo una mayor interacción, y vean cómo esta de aquí en realidad ya no está atribuida a los grupos funcionales, está atribuida a este de aquí, ¿sí? Entonces vean que en este caso las XPS siempre deben de estar por pares, por así decirlo, ¿sí? El espectro, por ejemplo, el carbono aquí no me da información, si se dan cuenta. Esta banda solamente vean cómo se deforma. Si aquí siguen habiendo tres especies oxidadas, que debería de haber tres especies, que de hecho en la sumatoria estas dos representan la misma, la verde y la rosa, estas dos representan la misma especie, es el grupo carboxilo. Por eso es que aquí solamente se toma una de convolución, una sola, que es justamente la curva. Pero estas dos curvas de aquí en realidad ya están asociadas con esto de acá. Una especie del oxígeno que está asociada a las especies de plata elemental, y otras a las especies de plata en fase óxido. Y nosotros podemos asociarlo a ese tipo de estado de oxidación. Y aquí pues nada más puse, por ejemplo, que la evaluación lo dice todo, ¿no? Nosotros, vean, este trabajo de aquí que habíamos hecho, este trabajo que habíamos hecho aquí, es una revista, se llama International Journal Chemical Reactor Engineering, es canadiense, tiene 1.7 de impacto. Luego esta de aquí se llama Física Status Solid B, tiene 3 de impacto. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Un amino, y probamos las propiedades electroquímicas. Luego nos vamos acá y hacemos fotocatálisis. Y luego acá, evaluación antimicrobiana. Material Engineering C, 8 de impacto. ¿Sí? Todas tienen la misma caracterización, pero la evaluación no lo vendió más caro, ¿sí? Entonces aquí hicimos, Staphylococcus son pruebas de difusión de pozos de agar. Este es Bacillus, esta es Bacillus subtilus, Candida albicans, esta es Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Cada una de estas, por ejemplo, viene el material, por ejemplo, 1, 2 y 3 significa el material, el óxido de grafito dopado con plata, y el óxido de grafito dopado con, me parece que lo dopamos con carbonato de plata, 0.5 y 1.5, el control positivo, que es el dimetilsulfóxido, y el control negativo, la ampicilina. Es lo que representa cada uno de los hoyos en las cajas Petri, ¿no? Entonces, por eso es que nos fuimos más bien por esa parte. Y entonces alguien nos dijo, oye, ¿por qué estás usando óxido de grafito y no usas otro material para incorporarlo? Entonces ya nos fuimos por las matrices poliméricas y dispersiones de metales, para justamente poder cuantificar e irnos con este. Y ya no solamente nos quedamos con la evaluación de la caja Petri, sino que lo hicimos con frutos ya, ¿no? Entonces, eso es nada más un comercial para que evalúen sus materiales, y que eso les da peso. O sea, no basta con sintetizar un nuevo material, sino con una evaluación, ¿no? O sea, yo sintetizo un material y digo, pues la literatura dice que este material sirve para esto, y yo no lo pruebo. Es difícil que yo venda ese trabajo sin yo no evaluar el material. Y a lo que les digo, todos los artículos que presentamos de los 3 que estaban ahí que hemos hecho, todas son lo mismo. Tienen XPS, tienen rayos X, tienen IR, tienen UV, tienen fisisorción, tienen 5 o 6 técnicas. Pero la evaluación de y de hecho de trabajo es del 2011 y tiene 35 citas, ¿sí? Entonces es un artículo citado. De hecho nos aceptaron ya uno dopado con cobre, y el de dopado con plata, que es otro tipo de plata, otro tipo de precursor,
pero probado ahora por bioautografía. Este es otro lo que estamos platicando con el doctor Irán, que ya también ya está un pasito ya de publicarse, ¿no? Que ya nos mandaron la última revisión, justamente hoy. Entonces la evaluación, por eso es que nos vamos. Ustedes sin evaluación difícilmente nos los van a comprar, ¿no? Los trabajos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de espectroscopía? Puede proporcionar información sobre la composición química y la estructura molecular de las superficies. XPS es capaz de detectar átomos en la superficie de la muestra con una sensibilidad de 1.5% en peso, lo que es útil para la identificación de contaminantes y la determinación de la composición química precisa. XPS puede identificar la presencia de elementos químicos específicos y su estado de oxidación, lo que es útil para la determinación de la estructura química y la reactividad de los materiales. XPS es una técnica no destructiva que puede analizar muestras sin dañarlas, lo que es importante en la investigación de materiales delicados y costosos. ¿Qué es lo que puede analizar? De 5 a 10 nanómetros en la superficie de la muestra. Obviamente esta es función de la fuente primaria. Si es de aluminio puede estar de 3 a 12, si es de 5 a 10 es para la fuente de magnesio, que es menos energética. XPS requiere muestras limpias, secas, para obtener resultados precisos, lo que puede ser un proceso laborioso y requiere tiempo de preparación. En la cámara de ultraalto vacío que les mostró Lázaro, viene un espectro justamente para pegar las muestras y que también sufran un proceso de erosión de argón para quitar la última capa de especies fisisorbidas. Algo muy importante, cuando nosotros estamos midiendo el carbono y el oxígeno de todas las muestras, es el carbono de la suciedad de las muestras, es la suma del carbono de tu muestra más el carbono que está de la muestra como tal sucia. Si es un material altamente oxidante, la especie de oxígeno que estás midiendo está con la especie oxidada, la capa de óxido de tu superficial, más el oxígeno que está. Ese es el limitante. Siempre que estás midiendo carbono y oxígeno, estás midiendo las especies fisisorbidas en la superficie. Ya sea que se oxidó tu material, estás midiendo el oxígeno que se está ahí. Siempre hay un proceso previo de erosión de argón que les platicó Lázaro. Ese proceso de argón es para eliminar las especies fisisorbidas, pero ¿cómo decirlo? Si se dan cuenta, cuando pensemos que este es el espectro y va a poner diferentes muestras. Como pasa la erosión sobre las muestras, no todas tienen la misma superficie. Entonces, obviamente la erosión no está y se cuantifica. Por eso, igual a mí me regaña luego que le dejo las muestras y las agarro con la mano, porque justamente eso se queda en la muestra, porque no es lo mismo. Como pone varias muestras, pone desde películas, polvos, cachos de hueso que le han llevado, y la erosión pasa pasa un haz de argón para eliminar toda la superficie, pero todas tienen diferente altura, entonces no alcanza a erosionar. Entonces digamos que estamos enmascarando la señal de carbono y la señal de oxígeno, ¿sí? Tengan siempre cuidado en eso y presente eso. Cuando están midiendo la cantidad de oxígeno en una especie, pues están midiendo la especie, qué tanto se oxidó, qué tan fácil es. Y lo más común es que cuando llevan especies altamente oxidantes, por ejemplo, estas especies de aquí, los sulfuros, cuando yo le llevé a Lázaro esto, yo se lo tuve que llevar inmerso en un solvente, hasta que él sacaba el sólido del solvente, lo ponía en la cámara, había un proceso de oxidación, lo depositaba en el portamuestras, hacía vacío, pasaba el argón, y obviamente esto ¿qué va a tender? Pues va a tender a formar esto, ¿sí me explico? Y entonces ya no está en el ambiente de reacción. Estos catalizadores tienen que estar a 5 atmósferas y 300 grados centígrados. Obviamente cuando ya se oxidó, porque no lo pusieron en el solvente, porque Lázaro lo dejó en la muestra para erosionarlo, pues está bajo una radiación de aluminio, la fuente primaria está. Entonces, lo que está sufriendo el catalizador, que estamos viendo estas 3 especies en la región de alta resolución del molibdeno, a lo que está sucediendo en el reactor es muy diferente lo que está. Obviamente este catalizador que está en fase óxido se sulfura, y una vez sulfurado ya se pone a reaccionar a alta presión, alta temperatura, en un ambiente rico en hidrógeno, para que pueda generar la hidrogenación. Entonces, lo que habíamos visto es que XPS me va a generar los estados de oxidación, requiere ultraalto vacío, es un procesamiento muy lento porque el ultraalto vacío, por eso mete una tanda de varias muestras, no sé si alcanza a meter 15 muestras
no le he preguntado, pero sí son más de 10 muestras de todo tipo, ¿no? Películas, por ejemplo, huesos, tierra, cachos de vasija, ha metido muchas cosas. Y entonces la erosión es distinta. Vimos entonces también las limitantes de XPS, hidrógeno y helio, no pueden ser medidos por láser, ¿no? A partir de litio, ¿no? Podemos medirlos. Entonces, en conclusiones, XPS permite la caracterización química analítica de los materiales sólidos. Debido a la limitada profundidad de escape de los fotoelectrones, considerado el hecho de los catalizadores involucrados, solamente se monitorea la monocapa del metal soportado. La técnica sirve para un entendimiento de la estructura, morfología y electrónica del catalizador. Esta debe de estar acoplada, por ejemplo, con microscopía de alta resolución de transmisión, que es el HRT, y ayuda de los buenos modelos teóricos para los catalíticos, en este caso en función del tamaño de partícula. Entonces, de aquí tiene que estar respaldado de la literatura. Todos los espectros que hagamos deben de estar respaldados de la literatura. Hay dos tipos de satélites. Los satélites se dan, como lo vimos, son como curvas de apoyo para el ajuste de la curva o como un efecto de la exposición. Acuérdense que habíamos visto que cuando estaban expuestas, las muestras iban a generar esto. Esto se debe a un cambio repentino del potencial colómbico del electrón fotoexpulsado. Y hay dos tipos, el satélite shake-up y el satélite shake-off. Ocurre cuando el electrón de un estado de baja energía es excitado a un estado de alta energía debido a la absorción del fotón. En este proceso el electrón no abandona el átomo, sino que solo se mueve en una órbita de mayor energía. Entonces, cuando están irradiando los átomos, va a generar una transición del electrón, y el shake-off, en este caso el electrón sí es liberado del átomo como un efecto de la interacción de la fuente primaria, y entonces el átomo es excitado por otro fotón y el otro electrón del mismo átomo ocupa el lugar original, liberando así un electrón. Cuando hablamos de los shake-off o shake-off, son curvas, los voy a mostrar nada más para que se acuerden, que son curvas también de ajuste. Estos de aquí son satélites que están en su contraparte, y aquí ya no salen, ¿ven? Y eso, digámoslo así, estos espectros los analizó, me parece que Lázaro, o no me acuerdo si los analicé yo, pero justamente, si se dan cuenta, si yo hacía, ¿cómo decirlo?, ajustaba solamente a estos dos estados de oxidación, yo en la literatura me decía que estas especies podrían ser un vanadio B3, 3 más, pero el rompecabezas no se arma hasta que yo tengo. ¿Cómo sé yo que es B4 y B5 más? Pues rayos X. Rayos X, ¿qué me dijo? Oye, en tus espectros de difracción tú solamente tienes BO2 y B2 o 5. Tienes películas en las cuales tienes un estado de oxidación B5 más y B4 más. Aquí está el 4 más y acá está el 5 más. ¿Sí? Entonces, yo tengo estas especies, ya sé que son solamente esas especies, pero esta de aquí no me ajustaba. Entonces, justamente la literatura dice, bueno, estas curvas pueden ser satélites que están de los shake-off o shake-off. ¿Cómo funciona? Yo tengo una película, de hecho, las películas, estas son FTO, habíamos dicho, y están siendo irradiadas por una fuente de emisión de aluminio K alfa. Y obviamente van a salir aquí una energía cinética. Esa energía cinética es la que va a determinar el equipo de XPS. Y entonces estas dos especies, yo puedo decir cuál es la abundancia, como en este caso. Yo tengo esta concordancia, por ejemplo, yo puedo calcular picos de esta fase y picos de esta y poder decir, en el espectro de difracción, mayoritariamente tengo esta especie, ¿no? Tanto por ciento. Y cuando yo tengo XPS, estas resoluciones están. Y obviamente, si se dan cuenta aquí, modificamos la temperatura. Temperatura ambiente 50, 100 y 200. Y entonces eso solamente está favoreciendo estas especies. Si se dan cuenta, cuando yo hice el primer análisis de esto, si yo ajusto esta curva solamente a 2 para que esté asociado a esto, la curva de ajuste, la curva generada por no me va a empalmar, o la desviación estándar va a estar muy alejada. Y entonces con el satélite yo puedo ajustar y decir que estos efectos fueron causados meramente por la radiación. ¿Y por qué? Porque cuando yo hago las películas delgadas, lo que hago es, el sputtering, habíamos platicado que es un target,
y genera un sobrecalentamiento y va generando una nube. Cuando esa se deposita en las películas, va generando pequeñas gotitas. Y esas gotitas van a generar islas interconectadas, como estas pequeñas aglomerados de películas. La temperatura lo que hace es homogenizar esas islas, esa interconexión de las películas. De hecho, estoy asesorando a un alumno del Instituto de Física que estamos haciendo como una cinética de crecimiento para el sputtering. O sea, tú pones el sputtering bajo ciertas condiciones y te va a generar diferentes tipos de especies. Entonces, estas curvas satélites pueden ser curvas ajustadas y ya vimos cuál es el caso, ¿no? Sí, profesor, ahí, no es, estas curvas satélites siempre van a estar del lado derecho, o sea, donde hay menor energía. Van a tener su contraparte. En el caso, si te das cuenta, esta y esta están a una distancia, esta y esta van a estar a una distancia. El satélite y estas deben de estar a la misma distancia que todas. Esta. Ajá. Pero sí, también podríamos tener satélites del lado del otro lado, sí. Sí, de hecho creo que si son más energéticos son los shake-off, porque son los que expulsan el electrón. Los shake-off nada más cambian de un estado energético a otro. Perdón, de uno menos energético a otro más energético. Y por eso están acá. Son menos energéticos que cuando son expulsados. Pero sí pueden generarse. Vimos otro, ¿no? Que estaba aquí. Sí, no, creo que sí. ¿Sí vimos otro satélite? Ya no me acuerdo si vimos otro espectro con satélite. No me acuerdo si vimos otro espectro. Sí vimos otro espectro con satélite. Sí, me parece. Sí, ¿no? De los primeros, ¿se acuerdan? Que sí, ya me acuerdo. Que era función del tiempo de exposición, ¿no? Este no es. Pero sí, ya me acuerdo, vimos uno como función del tiempo de exposición. Que conforme iba pasando el tiempo, se iba generando un satélite. ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde está? Aquí más bien cambiaba el estado de oxidación, ¿no? Por tiempo de exposición. Bueno, les puedo mandar uno donde venga los satélites, como dice su compañero, del otro lado, ¿no? Más energéticos. Entonces, ya está Shape. Entonces vamos a ver el software, ¿no? Les voy a pasar la presentación y vamos a ver primero vemos el de Lázaro, ¿no? Sí. El software de Lázaro es el SPD y si siempre nos dan los espectros, nos los van a dar en 3 puntos. Perdón, que se estaba la revolución. Sí, siempre nos van a dar aquí los 3 puntos. Porque, de hecho, lo que no sé si les explicó Lázaro, siempre da para tener como una medida del no cargada ni que sea una no medida representativa superficial, hace 3 profundidades de láser.
desde 13 hasta, puede penetrar hasta 13 nanómetros de la muestra o penetrar solamente 3 nanómetros y hace la profundidad a 3 nanómetros. Entonces siempre me dan 3 puntos para una muestra, 3 puntos de una muestra, aquí 3 puntos del óxido de grafito y acá 3 puntos, vean, estos son óxido de grafito reducido, el óxido de grafito normal y el óxido de grafito con plata, ¿no? Entonces eso es lo que me manda Lázaro, o les mandaré a ustedes, también si tienen ustedes muestras para eso, y entonces genera esta carpeta que es toda la completa, que es la que yo les voy a mandar una carpeta completa. En realidad lo que hay que hacer simplemente con el software es jalar el espectro para poderlo analizar, ¿no? En este caso el survey. Si no, lo podemos abrir desde acá. Y sí está. Sí. Es el grafito plata. XPS. Datos. Sí, con razón no lo sabría. Este de aquí tiene que generar estos archivos como tipo Excel, que lo único que hay que hacer es jalarlos para acá. Entonces, este de aquí, movemos las direccionales aquí, con el botón, nos movemos aquí a la izquierda, ¿sí lo ven? ¿Sí? Y nos vamos moviendo para tener todas las regiones de alta resolución. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a dejar el espectro, les voy a mandar este espectro, y lo primero que hay que hacer aquí es identificar los espectros de alta resolución. Este es el survey, ¿no? Este de aquí es el survey. ¿Ok? Este es el survey, este es un catalizador de níquel tungsteno azufrado soportado en alúmina circónica. Y este es el mismo caso, es un catalizador
que está sulfurado y que entonces va a presentar diferentes especies. Va a presentar níquel, va a presentar tungsteno, va a presentar azufre, va a presentar alúmina, va a presentar oxígeno, va a presentar carbono, que es justamente la que está aquí. Las regiones de alta resolución de Auger, los de Auger que están en esta región. ¿Cómo podemos identificarlo? Aquí en este caso nosotros nos vamos a meter les voy a pasar, o si no ya viene en el software que les pasé, ya viene la parte de la notación de XPS. Entonces aquí, por ejemplo, viene la librería, que es esta, y viene, por ejemplo, aquí la región. Vean, la primera que está aquí, que de hecho está en la carpeta de XPS. Ahorita les voy a enseñar dónde está. Esto si ya abrieron el software, ya se dieron cuenta, si no, lo abrimos. Entonces yo les pasé esta carpeta que dice XPS. Si se van aquí a SPD, viene en extras. Y aquí vienen estos archivos, vienen aquí. Entonces vean que aquí en esta, viene aquí la región. Por ejemplo, para el carbono, vean, tiene que estar en 284.5. El nitrógeno debe de estar en 400, el oxígeno, vean si es el 529 para el óxido de cobre, para el óxido de silicio. Vienen ahí algunas especies, brechas energéticas, el ancho media altura. Vean que aquí viene, por ejemplo, aquí viene el número atómico, luego viene la región de alta resolución, aluminio 2P, luego viene el óxido más común o la composición química del elemento más común. Y entonces vienen aquí la alúmina. Luego aquí el elemento viene en la posición, sale en 72.9 o en 74.3, con un ancho media altura de 1.41 y 0.62. Cuando es el carbono unido a la alúmina va a salir en 284.7 y la alúmina unido a un carbono va a salir en 285. Si es, por ejemplo, la referencia es 72.82 y para el oxígeno aluminio es 531 con 1.56 y 0.41 el ancho media altura. ¿Sí? Entonces vean que viene toda la resolución para toda la tabla periódica para este caso, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos piden, por ejemplo, en el caso del níquel, pues el níquel va a tener la región de 2P3, va a ser el níquel elemental, y el níquel oxígeno va a salir en 852.6 y 863.8 para el oxígeno, con estos anchos media altura. O si sale el oxígeno en la región de alta resolución níquel oxígeno, va a salir en 284.8, perdón, carbono 284.8 y 285 si es carbono níquel o carbono níquel oxígeno. Y si sale con el oxígeno va a ser 852 y 529, perdón, para el oxígeno, que es este. ¿Sí? Entonces viene aquí en esta tabla. Luego la otra, que vienen los espectros, por ejemplo, vienen aquí vienen algunos ejemplos de las energías de brecha, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí. Perdón. No. Viene, pero sí, el ancho media altura, pero es este. ¿Sí? Aquí viene, por ejemplo, en algunos casos, los espectros de hidróxidos. Viene más o menos ahí para el oro, donde sale el hidróxido de oro, hidróxido de cobre, en estos tipos de regiones, ¿no? Entonces ahí lo más común es basarse en cualquiera de estos aquí para presentar las regiones. Por ejemplo, ¿dónde están las regiones? A ver, hay una tablita que es la que estoy buscando, que justamente viene la brecha energética y la energía. Lamentablemente no sé por qué o no he visto, pero el software no me da. Es este. Vean, aquí viene, es este. Para la plata, de la plata salen los electrones de Auger en 1192 y 1134. Luego la región de 3S para la plata, de 3P, las regiones de 3P salen en estos. Para la de 3D salen estas. Y aquí salen varios, es esta, ¿no? Por ejemplo, ahí está el survey para ese y para la plata. Y me da aquí cada uno de estos. Esto es la información que me va a dar.
Entonces, lo primero que hay que hacer cuando les mande los espectros es primero identificar. Entonces, ya cuando sepamos qué es cada pico, lo que vamos a hacer ahora es primero identificar. Le vamos a poner find y va a ser una línea base de este. Nos vamos a ir aquí a porcentaje y vamos a poner aquí el atom, edit atom porcentaje composition table. Y entonces me va a dar la composición. Vean que acá en esta de aquí me da la brecha energética, la binding energy, que es esta. Me da toda la binding energy y me da el área. Por ejemplo, si yo aquí ya sé 530 a fuerza es que el oxígeno. Luego en 283, que sería esta de aquí, es el carbono. Y vean, me está seleccionando aquí. Justamente aquí en el software de Lázaro, no sé qué es lo que, porque nunca me ha enseñado aquí, vienen las regiones de alta resolución. O sea, por ejemplo, aquí te va a salir oxígeno 1S y te va a decir, pues sale este y corresponde al porcentaje atómico. Vean, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros lo vamos a hacer manual. Entonces, a partir, lo primero que va a hacer del trabajo 3 es a partir del espectro, primero hay que identificar los picos, ¿no? Este, por ejemplo, es carbono, este es oxígeno, estos son, no sé, aluminio, circonio, lo que ustedes quieran, y entonces los van a seleccionar aquí. Y entonces van a hacer el cálculo. Y van a decir, el oxígeno es tanto por ciento atómico, el carbono tanto por ciento atómico, pensemos en 870 es el aluminio, ok, este es tanto, y ya lo vamos a hacer. Y entonces vamos a mostrar el survey, ¿sí? Esa va a ser la primera, lo primero que hay que hacer ahí con el espectro. Entonces, identificarlo, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Ya sea de este, que es la library, que es justamente esta, de la demo, volumen 1 demo, que es justamente aquí, me manda la región, vean aquí viene la de aluminio, todas las regiones, que es el PDF volumen 1, ese o de aquí directamente, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, veo cuál es la región. Por ejemplo, para el vanadio sale 512, para el titanio 3P sale en 453 o en 458, el calcio y aquí, ¿no? Ya los puedo identificar, ¿no? Y más o menos ajustarlo. ¿Ok? ¿Dudas de eso? Ahí cuando pone el porcentaje atómico nada más aparecen líneas. Pero... No, sí, mira, te vas aquí, es ED and atom percent. Le das aquí y le pones el Edit Atom and Composition Table. Y entonces ve, aquí te da todo ve, está aquí seleccionado en azul. Sí. Pues aquí te da el área, ve. Ok. Te da aquí el área normalizada. Acá te da también el área normalizada. Por ejemplo, el que le toque por ejemplo, nada más hay 3 elementos, pues es más sencillo, nada más tiene que identificar los 3, sumar las 3 áreas y ya da el porcentaje. Sí, parecido a lo que hicimos con Infetir. Ajá, sí. ¿Sí lo ven? Que con base en las áreas las sumamos y ya claro. Sí, por ejemplo, pensamos que nada más hay carbono y oxígeno. Pues entonces, ¿cuál es el porcentaje de este y de este? Pues me va a dar el porcentaje de aquí, la suma más este, y el porcentaje es entre la sumatoria de los dos por 100 y ya. Me da el porcentaje atómico. Yo les digo, por ejemplo, yo si le pongo ahí show atom, no sé por qué, pero el software, vean, me cierra. Entonces no sé qué es lo que, o sea, cuando yo estoy ahí con Lázaro y nunca lo he visto con él ahí, porque en su computadora aquí salen todos los elementos, salen todas las regiones, sale oxígeno 1S, en el caso del silicio sale silicio 2P, silicio 2S. Eso ya sin necesidad de ver la tabla. Sin necesidad de ver la tabla, y entonces ya nada más le pone show atom, él habilita como lo que estoy haciendo con las palomitas, habilita las regiones, justamente ustedes las van habilitando y entonces pueden identificarlas, que de hecho hasta pueden etiquetarlas, pero entonces ya para nosotros identificamos, ¿no? Hay que identificar estos, por ejemplo, son los de Auger, no pongan el porcentaje atómico de Auger, nada más identifiquen aquí es de Auger. Ahora, cuando yo tengo el espectro, yo tengo que graficarlo, entonces tengo que ponerle export y le voy a poner export en la primera que dice file printing, que es esta, le pongo export ASCII text file, le pongo TXT o CSV y le voy a poner exportar ¿qué? Los datos.
Entonces le voy a poner que exporte los datos. Y entonces aquí le voy a poner que es el survey de catalizador 1, no le voy a poner catalizador 1, ¿no? Entonces esto lo pongo aquí en el escritorio y otra vez acá está, ¿no? Entonces lo abro, le pongo que sea en bloc de notas y ya me va a salir. Entonces le pongo, pero creo que me exportó nada más la tabla, ¿no? Sí, a ver otra vez. Entonces va file, export, le ponemos sí. Lo haremos así. Pero está en completo. Ahora vamos a ver qué es lo que guarda. No me está guardando todo el espacio. Sí. Ah, ya no. Es que no está completo porque sale hasta 532. Creo que estoy no está. Aquí no sé por qué sale estas hacia abajo, pero desaparece el espectro que está acá.
Sí, ¿no? Sí. Sí, lo que no sé es por qué salen estas. Y es como los picos, ¿no? De arriba, pues se parecen mucho. No, es que estas son, de hecho, son las regiones de alta resolución. O sea, lo que en realidad pasa aquí, vean, voy a irme aquí al software y le voy a dar con los punteros hacia el lado. Se está moviendo en esas regiones. Esas regiones de alta resolución son los espectros que están aquí abajo. Igual se puede ahí quitar, ¿no? Pero parece ser que me da el espectro de todas las regiones. Entonces, igual si le sale así, pues déjenlo, ¿no? Nada más lo importante aquí es identificar primero qué es cada cosa. Aquí, por ejemplo, en cuando lo pongan en el survey, pongan este es carbono, este es oxígeno, estos son los electrones de Auger y una tablita, ¿no? De cuál es la abundancia. Por ejemplo, si es silicio y es 2S, 2P, hay que cuantificarlos para el porcentaje atómico, las dos regiones. Entonces, a ver cómo le hice, ¿no? Entonces fue file, le puse aquí save, ASCII binary text y lo guardé, ¿no? Lo guardé así con el mismo archivo, le puse guardar, le puse que sí. Después lo que hice fue abrir el archivo, le pongo copiar todo, luego lo copio, lo grafico acá en Origin y ya. Entonces este es el que vamos a graficar, ¿no? Aquí acuérdense que hay que poner Binding Energy en Electron Volt. Y aquí ya lo podemos dejar, ¿no? Si le sale así estos de aquí, ya lo que pueden hacer es justamente creo que pueden borrarlo desde acá, ¿no? Se van hasta acá en el último espectro y me parece ser que esos los pueden borrar de aquí abajo. Si hay que ver, por ejemplo, esta debe de estar una en 0 y pueden quitarlo de aquí, porque no lo es el 0. Vean, aquí ya redujo, por aquí debe de estar. Si no, déjenlo así, ¿no? No hay problema. Vean, aquí, por aquí debe de estar el 0 y ya todo lo demás aquí, por ejemplo, me sale de 58. No creo que no se quitaron. Bueno, si no se quitaron, creo que algunos de por aquí. Bueno, si no, aquí está, ¿no? Lo importante es este es el survey. Muchas de los casos no se presenta en los artículos, ¿no? A veces no se presenta el survey, ¿no? Pero a veces sí, porque, por ejemplo, en el caso que presentamos cuando había nitrógeno y cuando no había, sí es característico de que corresponde, sí se veía, ¿no? Que estaba la región carbono, nitrógeno, oxígeno, y luego estaban las tres regiones de Auger hasta acá, las más energéticas. ¿Se acuerdan, no? Y en ese caso sí conviene porque podemos calcular el porcentaje atómico de la muestra. Entonces, por ejemplo, aquí ya, ya tenemos ¿no? Que sería el espectro survey. Luego con tenemos la región de alta resolución. Por ejemplo, me voy aquí, esta es la del oxígeno, ¿no? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es seleccionar el dominio hacia dónde va a estar y le voy a ajustar una Shirley, que es esta que dice SH. Le voy a ajustar una Shirley y con base en la literatura yo les voy a pasar un artículo. Si el artículo me dice hay que ajustarle dos curvas, le pongo aquí, le pongo una sumita aquí que me va a ajustar y le pongo otra suma. Y entonces yo lo que voy a hacer, la selecciono las dos. Esta es la región de alta resolución del oxígeno. Entonces esta región de alta resolución de oxígeno le pongo aquí y ya me va a salir toda la fara. Por ejemplo, aquí ya le puedo poner yo aquí en que corresponde al oxígeno, por ejemplo, le llaman látiz, ¿no? Que es el superficial. Y luego a de aquí le ponen el oxígeno no látiz, ¿no? El oxígeno no látiz, ¿no? Que es el de, por así decirlo, el que está interno. Entonces ya aquí están etiquetadas, ya las etiqueta aquí, perdón, aquí no lo hizo, oxígeno látiz, que es el superficial. Entonces me voy acá y ya está. Si por ejemplo la literatura me dice que el oxígeno látiz debe de estar aquí, vean, fijo en 530.5, ya lo va a fijar a ese tipo. Para que yo lo acepte, vean, solamente me voy hacia acá y ya lo va a desplazar hacia donde debe ser. Y me dice que debe de ser, no sé, de acuerdo a la literatura, todo
529.5. Y entonces me voy al otro. Y aquí ya lo ajusto. Ahora, este de aquí, si se dan cuenta, habíamos platicado que deben de ser 100% gaussianas. Lo ideal es siempre reducirlas a un 80, a un 90% para que haga una sumatoria, una combinación entre gaussianas y lorentzianas. Y entonces, si ya está todo ajustado, le ponemos Start Fit y va a empezar a hacer los ajustes y me va a mostrar que este es el ajuste, bajo las condiciones que yo le di, ¿sí? Obviamente aquí me da un ancho media altura, vean, me da esto. Esta tablita también es la que debe de poner, ¿sí? Deben de ponerle el oxígeno látiz, el oxígeno no látiz, ¿sí? Que es justamente estas regiones. Y vean, aquí me dice que la abundancia de esta especie es 10.8 y la abundancia de esta especie es 89.2, ¿sí? Entonces, en este caso, que es la región de alta resolución del oxígeno, puede ser así, ¿no? Vean, aquí me da la línea base y todo. Cuando yo lo selecciono, por ejemplo, otra vez lo selecciono acá y ahora sí me voy aquí al export. Ahora sí, primero la tabla, le voy a poner que ahora es oxígeno 1S y le pongo, ¿qué puse aquí? Tablas. Tablas. Le pongo escritorio, guardar. Y le pongo después file, export y le pongo data. Y ahora sí le pongo ahora datos. ¿Sí? Y ahora me voy aquí, abro las tablas, le pongo aceptar y me va a dar lo que ya me había dado aquí, ¿no? Me da la identificación, la posición de cada curva, el ancho media altura, la altura es el 80%, es el 80% gaussianas, perdón, me da la simetría y el área, ¿no? Que es justamente lo que está ahí. Y aquí en los datos, justamente que es lo que necesito igual que hagan, es igual los copio, control E, control C y nos vamos aquí. Voy aquí, los pego y me da la curva. Ya sé por qué. Cuando les dé esto, acuérdense que tienen que identificar la primera como eje X y ya va a ajustar. ¿no? Sí, me salté. Otra vez. Y entonces lo que ponemos aquí, le ponemos estas son, por ejemplo, el catalizador era el níquel, tungsteno, alumina, circonia, 5, no me acuerdo cuál que estaba así. Entonces aquí esta obviamente es que la fit curva o la curva de ajuste. Esta es el oxígeno látiz, bueno, ahí dependiendo si es, y este es el oxígeno no látiz, que es el interno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que qué es lo que va a tener trabajo? Hay que calcular el porcentaje de cada uno con el survey. Aquí hay que poner el survey de con su tablita. Este es el survey etiquetado con cada región. Cada región es una región es cada elemento, por ejemplo, carbono 1S, oxígeno 1S. Estas pueden ser circonia, titania 2S, 2P. La de allá, perdón, acuérdense que esta, ¿qué va a ser? Esta, si, por ejemplo, esta corresponde a la circonia, por así decirlo, sería la circonia que 3D, ¿no? Y acá va a tener que una circonia 3P o 3S, porque conforme se acercan al núcleo van a ser más energéticas. Para cuantificar, por ejemplo, si alguien se queda con va a cuantificar níquel, tungsteno, alumina, circonia, carbono, oxígeno, ¿sí? Y obviamente carbono, oxígeno solamente tienen un pico, pero circonia puede tener 3, titania puede tener 3, níquel puede tener 3 o 2, tungsteno puede tener 3 o 2, y por eso es que salen tantos picos, ¿sí? O sea, no se espanten, nada más es leerla ahí, identificarlo y ya, ¿sí? Y ya, y entonces me van a poner aquí en una tabla quién abunda más. Obviamente ven, el oxígeno abunda más, el carbono abunda más, que es lo que habíamos platicado. Los catalizadores no tienen carbono, pero este carbono es el que está es de la atmósfera o de la
Esa es la suciedad, ¿no? Y estos de acá son los electrones de Auger. ¿Cuáles? Entonces estos que son los espectros Survey, pues ya lo pueden sacar, ¿no? Ese sería en el caso de, si nos da tiempo, allá, ¿nos vemos ahorita o ya tiene que irse para el otro, o el miércoles? Pues ustedes. Falta el del Arturo, falta el otro software en casa. Mejor sí para el miércoles. ¿El miércoles? Ok. Entonces, sí, tengo que ir a la ahorita. Es que si no me lo cierran. Sí, ok. Entonces el miércoles terminamos y el miércoles dejamos la tarea bien. Y para que vayan abriendo el software, ¿no? Abran el software y entonces, porque esto pues, sí les dijo que los espectros pueden generar meses de simulación, ¿no? ¿Sí les dijo eso? ¿La saben o no? Sí, que nos ya llevan bastante tiempo. O sea, cuando analizan los espectros pueden llevarles mucho tiempo. ¿Sí les dijo eso? O sea, aquí lo que vamos a hacer es una rápida, ¿no? Porque ya los datos ya están, son artículos ya publicados. Y entonces, por ejemplo, si era lo que les mostraba, si está así, como el de acá, yo ya puedo identificar cuál es la abundancia de este. ¿Sí? Okay. Es como una aproximación, ¿no? Lo que quiero es que lo usen, pues, usen el software y vean a ver qué les da. Entonces el miércoles veo el de casa y seguimos con las clases, ¿no? Y ya dejamos